jueves. Bueno, muy buenas noches, arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos, vamos hasta las 12 de la noche aquí en Bravo TV. Vamos a arrancar, en general trabajamos con nuestras portadas sobre el final para darle sentido al recorrido de la apertura, pero hoy vamos a comenzar con nuestra portada porque me parece que hay cosas que no terminamos de entender, o mejor dicho, que recién ahora vamos comprendiendo en aquella definición del gobierno cuando dice TMAP. Todo marcha de acuerdo al plan. Miren nuestra portada. Todo marcha de acuerdo al plan. Y claro, uno tiene que empezar a comprender cuál era el plan. El problema no era si todo marchaba o no marchaba de acuerdo al plan, era qué plan, es decir, cuál era efectivamente el plan. Y vamos a darles algunos elementos que demuestran que efectivamente hay un plan en el cual todo marcha a su acuerdo. Vamos a arrancar con algo que en un ratito nada más la economista Aldana Denis nos va a explicar qué es lo que pasó con los pesos que compró el Tesoro de los Estados Unidos. Pero vamos entendiendo ahora el juego. Miren lo que publica La Política Online, solo por agarrar alguno de los medios que efectivamente lo están mostrando. Afirman que Besen se ganó 200 millones de dólares con el carry trade a medida que le armó Caputo. Pero es más interesante la bajada. Dice, en el mercado afirman que el secretario del Tesoro vendió sus títulos en pesos y recuperó los dólares. ¿Se acuerdan? Que había vendido dólares para colaborar con la estabilidad cambiaria argentina y entonces había comprado pesos. Ausencia total de explicación oficial. Ese último dato también es muy importante, porque no se puede hacer cualquier cosa y menos de Estado a Estado. Pero en un rato lo vamos a ver. Ahora alguien dirá, bueno, debe ser una interpretación caprichosa. Seguramente que el gobierno lo va a desmentir. El gobierno representado en Javier Milei está en Estados Unidos. En un rato Martín Granowski nos va a contar qué es lo que está haciendo Milei en los Estados Unidos, pero le da una nota al Financial Times y en un momento dice esto, Milei, miren. También destacó la intervención del Tesoro de Estados Unidos, que compró pesos para contener la suba del dólar. Cita textual, es decir, palabra de Milei. El Tesoro estadounidense intervino oportunamente cuando vio una oportunidad de negocio, dijo Milei, en línea con el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien había señalado que el peso estaba infravalorado. Con lo cual, acá hay varias situaciones. Primero, hay alguien que sabe perfectamente cómo fue la operatoria, menos nosotros. Es todo muy oscuro. No tenemos mucha idea de cuál fue el lleva y trae, pero sí que Scott Bessent se hizo una ganancia de 200 millones de dólares que el presidente celebra. El presidente argentino celebra el negocio que hizo el ministro de Economía estadounidense. Y es entendible porque Milei está en Estados Unidos y de alguna manera también está tratando de darle una mano al gobierno de Estados Unidos diciendo estas son las razones por las cuales a nosotros nos apoyan. No es que están tirando la guita en la Argentina, se dan cuenta, están haciendo un negocio. Dice el presidente argentino, todo marcha de acuerdo al plan, eventualmente. Pero hay más. Miren, y nos vamos a meter ahora en sí, el Poder Judicial argentino, novedad de hoy, atravesó, o una de las historias del día, tiene que ver con el inicio formal de la causa Cuadernos. En un ratito vamos a hablar con Tuni Coleman, periodista que viene siguiendo esta causa desde el comienzo, pero quiero que veamos un par de momentos de su nota hoy en el diario Página 12. El fraude de la causa Cuadernos. Se estima un proceso judicial que duraría entre 2 y 3 años. En la mira una serie de condenas que apuntan, aunque no figure en ningún cuaderno, a la expresidenta. ¿Se acuerdan ustedes que acá había un chofer que había supuesto que llevaba y traía muchos bolsos y que había calculado la cantidad de plata que entraban en esos bolsos, etcétera, etcétera, y que eso vendría de las coimas de la obra pública? Pero paremos acá un segundito. Esto es muy importante. Primero, dice lo siguiente, la base del juicio que arrancó hoy 9 de la mañana, son 2 escándalos. Primero, los cuadernos en sí mismos. El chofer Oscar Centeno, que los escribió, dijo que los quemó en una parrilla. Sin embargo, 1 año y medio después aparecieron casi intactos y las pericias demostraron que la letra corresponde a más de una persona, es decir, que no lo escribió Centeno nada más, que los últimos fueron dictados, alguien se los boqueó, y que está lleno de tachaduras y alteraciones, los modificaron, entre ellos apellidos, nombres propios y direcciones.
La segunda prueba base de que todo esto es un escándalo son las declaraciones de los arrepentidos. Empresarios y exfuncionarios a los que les exigían que involucren a Cristina o los mandaban a dormir en una celda. Las declaraciones no fueron registradas de manera electrónica, audiovisuales, sino están filmadas, como requiere la ley. Y ahora los jueces, hace 48 horas, se lanzaron a una manipulación suprema. Lo que dijeron los arrepentidos se incorporará por lectura, o sea, se dará por verdad lo que dijeron sin control alguno de las defensas. Lo que corresponde es que digan lo que tienen para decir en el juicio. Es decir, es un escándalo a todas luces. Esto no es una suposición de Tuni Coleman. Esto es lo que efectivamente ocurrió. Y dieron cuenta todos los medios y todos los periodistas especializados en judiciales que fueron siguiendo el tema. Que los cuadernos se quemaron, que después aparecieron, que tienen tachaduras, que alguien los dictó. Que a los empresarios que fueron a buscar un viernes a la noche, los llevaban al calabozo y le decían, mirá, o dormís acá o boqueás a alguien para arriba, preferentemente a Cristina. ¿Por qué decimos que esto entra dentro de todo marcha de acuerdo al plan? Y porque tenemos que volver al que ya es, y está en la Argentina, embajador de Estados Unidos en la Argentina, que en su momento, dando un examen ante el Senado de los Estados Unidos para poder ser el embajador, prometió lo siguiente. My roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Milei government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Milei and the Milei government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserves. Que Cristina Fernández de Kirchner reciba, entre muchas otras cosas, reciba la justicia que merece. Hoy Cristina hizo un posteo, después lo vamos a repasar, pero entre otras cosas, además de estos escándalos que están muy registrados, que no son una opinión, no es una cuestión subjetiva, esto es objetivo, Cristina dice, acá se trata también de distraer la atención o eventualmente seguir deteriorando los sectores de la política, entre ellos una líder como Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las discusiones internas y todo lo que tenga que resolver el peronismo y ese frente que el peronismo integra, tratar de debilitar todo aquello que se oponga a la misión que tiene la MELAS en la Argentina. Que entre otras cosas también es ir a hablar con los gobernadores. Parece que eso ya está funcionando. Está Carlos Heller como cada jueves. Y parece que ya hay voluntades. Hubo reunión de presupuesto hace algunos días. Y parece que las voluntades, según Adorni, que hoy lo dijo también, las voluntades de los gobernadores están muy cerca de acompañar al gobierno. No solamente en el presupuesto, en las reformas estructurales también. O sea que todo marcha también ahí de acuerdo al plan. Vamos entendiendo cuál es el plan. Nosotros decíamos, no sé si todo marcha de acuerdo al plan, no le está saliendo muy bien. Bueno, capaz que no lográbamos comprender cada uno de los elementos del plan. Hay otro punto que también es parte del plan, y se lo venimos diciendo en muchas portadas en QR. Hay una portada que me encanta, que va a ser resumen seguramente del año, que es El ancla sos vos. ¿Qué quería decir eso? El ancla se refería, bueno, ¿cuáles son los elementos que funcionan como un ancla, por ejemplo, para el tipo de cambio, para que no se traslade la inflación, en definitiva, para que la inflación esté lo más abajo posible? Y nosotros le decíamos, el ajuste, confesado por el propio gobierno, el ajuste es parte del ancla. ¿Por qué? Porque si no tenés peso, no podés ir a comprar, si no vas a demandar, entonces los precios van para abajo porque no hay demanda. La ley de mercado lo había confesado la economista, en su momento, canciller Diana Mondino, antes de asumir el gobierno. Y el presidente todo el tiempo dice, tenemos que calcular cuántos pesos hay para que no se nos vayan o al dólar o a la demanda de los productos en la economía para que eso no suba la inflación. ¿Y eso en qué se traduce? Y se traduce en empresas que cierran y en personas que pierden el trabajo. Ayer les contamos, Newsan, la empresa de electrodomésticos, aire acondicionado, etc. El presidente fue a hacer campaña a Ushuaia. Miren la foto. Esa foto se la sacó hace un poquito más de un mes en el marco de la campaña. ¿Por qué hay un 150 ahí? Porque ayer echaron a 150 trabajadores y trabajadoras de Newsan.
Muchos de los que estaban ahí en esa foto, devuélvemela si podés, muchos de los que estaban ahí en esa foto hoy no tienen laburo. Y fueron a gritar viva la libertad carajo con el presidente. Y el presidente fue a hacer campaña. Entre ellas una mujer que estaba en Buenos Aires mientras le estaban acompañando a su hijo que le estaban haciendo un tratamiento de quimioterapia. Bueno, no es el único caso. Miren estas informaciones del día de hoy. Arranquemos por Electrolux. Extendió la suspensión de sus 400 trabajadores por 3 meses hasta fin de año. Se extiende la suspensión, es decir, ya venían de una suspensión. Se extiende por 3 meses más. ¿Quién sabe en qué termina? Puede terminar en cierre. Se suspende para tratar de aguantar un poco a ver cómo va la cosa. Pero no fue solamente Electrolux. También Mabe. Reubican la fábrica de Mabe en Río Segundo. Más de 150 empleados afectados. También electrodomésticos, artículos de consumo. La gente no tiene plata y no compra estos artículos. Pero no fue solamente ni Electrolux ni Mabe la jornada de hoy. También Sancor. Quebró la láctea Arsa, la fabricante de yogures y postrecitos de Sancor, y deja sin trabajo a 400 empleados. Esto que estamos observando por goteo, todos los días es una información nueva. Guido Bambini y Hernán Lecher lo muestran todas las semanas. En una semana, en 15 días, son un montón de titulares de estas características. Es por goteo cómo se está llevando adelante el industricidio. Es parte del ajuste planificado, es parte del plan. Todo cierra con esto, con una nueva normalidad. Todo marcha de acuerdo al plan. Lo que viene a continuación lo vamos a poner entre signos de preguntas. En esto que vamos a contarles ahora, ¿también todo marcha de acuerdo al plan? Ayer hubo renovación de las autoridades de la CGT. Y Carolina Lozada, que es senadora dentro del esquema de aliados de la Unión Cívica Radical, pero dentro del esquema de aliados del gobierno, le preguntaron si con la renovación de las autoridades de la CGT sentía que iba a haber algún problema, algún obstáculo por la reforma laboral. Escuchen lo que contestó. Resuelta la conducción de la CGT, ¿te imaginas que va a ser un poco más sencillo avanzar con esa discusión de la reforma laboral? La verdad no lo sé. Nosotros venimos muy bien con Martínez en este momento. Trabajamos muy bien con él. Es con una Gerardo persona... Martínez. Gerardo Martínez. Sí, Gerardo Martínez. Sí. Es una persona amable, una persona que entiende además y veníamos trabajando muy bien con él. Obviamente que él se tiene que dar vuelta y hablar absolutamente con toda la CGT, lo cual es más difícil llegar a acuerdos con ellos, pero bueno, veremos ahora cómo se van desarrollando las cosas. Es algo demasiado novedoso y bueno, ojalá que sí. Agradecido Gerardo Martínez con Carolina Lozada, ¿no? Imagínense. No me quemé. Ahora la tarea, evidentemente, que el oficialismo tiene para Gerardo Martínez, como dijo Carolina Lozada, es darse vuelta y con las nuevas autoridades, bueno, entablar un diálogo, a ver si efectivamente terminan de comprender la reforma laboral que quiere hacer el gobierno. Yo creo que no va a ser tan sencillo. En concreto, me parece que por supuesto va a haber una puja muy fuerte, muchísima tensión. Veremos si hay calle. Ya saben nuestra mirada. Nos da la sensación que si la CGT hubiera hecho lo que tenía que haber hecho en otros momentos, con otros conflictos, de manera mucho más solidaria, digo la CGT, no digo los gremios, no digo el sindicalismo, porque hay gremios que han estado en cada una de las protestas, tratando de articular y entender que hay un denominador común en los problemas de cada uno de los sectores. Pero a la CGT se le exige y se le pedía mucho más, ¿no?, de este programa en general. Muchos de las protestas tenían ese cantito de ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT? Bueno, lo ponemos entre signos de pregunta, si esta renovación de las autoridades de la CGT también marchan de acuerdo al plan. Quizá no, eso está por verse. Hay un margen de duda, pero viene de un debe muy fuerte. Quienes fueron más críticos de la renovación de autoridades lo que dicen es: hay renovación de autoridades, institucionalmente se funcionó muy bien, hay unidad, que no es poco, lo que faltó fue un programa. No un documento, sino un programa, un sentido.
la Confederación General del Trabajo tiene este proyecto de país, y este proyecto de país es antagónico al de Milei, y allí estaremos, más allá de, eventualmente, una pelea contra la reforma laboral. A propósito, y solamente un agregado, esto fue en obras sanitarias, se realizó la renovación de autoridades. Y el anfitrión, José Luis Lingeri, tomó la palabra, fue el primero que habló, dijo, bueno, ¿qué tal? Acá estamos, dio algunas definiciones, y entre esas definiciones dio esta, miren. Cuenta Jorge Duarte en Infogremiales, que hizo la cobertura, ni los triunviros salientes, Carlos Acuña y Héctor Daer, ni el que continúa en el cargo, el camionero Octavio Argüello, ni tampoco los que ingresan, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, incluyeron en sus discursos a la presidenta del PJ. Toda una señal. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. La única referencia directa la hizo en la locución de apertura el anfitrión, José Luis Lingeri, que se centró en remarcar la identidad de la CGT. Nos quieren bajar el precio. No somos cucas ni comunistas, somos peronistas, se escuchó. Y además, a continuación, remarcó la referencia en Perón y Eva. Bueno, para arrancar, digamos, que deja por lo menos algunas dudas. Uno supone que entre los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina representadas por la CGT debe haber kirchneristas, debe haber comunistas, debe haber peronistas, debe haber radicales, debe haber de todo tipo de identificación política. O para ser un fiel integrante de la CGT hay que tener cierta identificación política y no otras. O eventualmente ser cuca o ser comunista es una mala palabra, porque eso es lenguaje del gobierno. José Luis Lingeri abre el acto donde se renuevan las autoridades con una referencia que utiliza el gobierno para hacer campaña y meterle miedo a la sociedad. Amerita, por lo menos la pregunta, si aquí también todo marcha de acuerdo al plan. Y cerramos, entonces, con nuestra portada, la apertura del día de hoy. Todo marcha de acuerdo al plan, en un montón de aspectos. ¿Qué es lo que nos queda? Seguimos homenajeando a Carlos Heller. La resistencia de los ajustados a este modelo, la confrontación de modelos, todo eso es una noticia en desarrollo. No hay nada perdido, de ninguna manera el gobierno tiene muchos problemas de frente, sobre todo una crisis social para un pueblo que no es un pueblo manso, es un pueblo que no se suele bancar las injusticias y que tarde o temprano logre interpretar cuál es el clima de los tiempos. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Stanno dicendo che è ogni volta più vicino alla costa di Venezuela. Penso che con la violenza non vinciamo. Take a look at what's happening in different parts of the world, but now the Democrats are so extreme that Miami will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. Mi alineamiento de política está muy claro. El populismo es otra cosa y es una forma de desprestigiar que crearon los woke. Ya aprobamos la flexibilización laboral y no se creó un solo puesto de trabajo. Ya aprobamos la apertura importadora y destruyeron la industria argentina. Ya aprobamos la subordinación a la política de Estados Unidos y terminó en una catástrofe y en un desastre. Es vino viejo en vasijas nuevas. Es algo muy parecido a lo que pasó con el caso del adelantamiento de retenciones. En este caso es asumir una deuda en el Banco Central contra un gobierno extranjero para sostener el tipo de cambio en la previa electoral. El tema de la asociación ilícita ya fue juzgado en la causa Vialidad. El tribunal la terminó absolviendo. Es decir, la vuelven a juzgar por un hecho por el que está absuelta. Y esto es muy grave porque significa una violación de una garantía constitucional. Hoy el golpe de Estado se llama lawfare. Primero se empieza con la condena mediática y luego se sigue con el Poder Judicial, que es cómplice. Yo te banco que se percibe el relato de la baja de la inflación, pero lo de sacar 12 millones de personas de la pobreza y que baje el consumo es un oxímoron. Hoy la gente está comprando alimento y en cuotas. No hay que ser muy inteligente para entender que poco margen les va a quedar para comprar indumentaria. Milei arrancó a hablar de pymes esta semana, para argumentar en la reforma laboral, porque bueno, nos usan como para decir, bueno, algo va a derramar en algún sector de la sociedad, ¿no? Minga.
Nosotros venimos muy bien con Martínez. Con Gerardo Martínez. Obviamente que él se tiene que dar vuelta y hablar absolutamente con toda la CGT. Si el gobierno convoca al diálogo social, participaremos. Quiere venir con una posición de avasallamiento y bueno, tendremos que construir nuestra propia estrategia. La situación actual que vive la industria sobre todo es caótica. Los diálogos creo que hasta ahora no nos llevaron a mucho. Parece que tenemos que ir a la huelga, no podemos seguir hablando. ¿Para qué? ¿Con quién? Y poder salir a enfrentar a este gobierno y que se sumen todos. Es imposible confundirse si el tipo que es dirigente gremial, que no está en la calle, no es dirigente gremial. Muy buenas noches a todo el equipo de QR de esta jornada de jueves. ¿Qué dice Martín Granowski? ¿Cómo le va usted? ¿Bien? Hola Mariano Hamilton. Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenida Aldana Denis, ¿cómo estamos? Buenas noches, Economista invitada de hoy. En un ratito nos vamos a meter con los pesos de Besen con Aldana. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? Dentro de todo. Dentro de todo lo que se puede. Sí. Bueno, muy interesante lo que pasó. Después lo terminamos de entender en la sesión de comisión de presupuesto, porque hay un dictamen de mayoría, que es efectivamente el del gobierno, y ahora nos vas a contar cómo se armó, pero es un dictamen que no va a servir para después del 10 de diciembre. Van a tener que volver a discutirlo. Sí, sí. Pero bueno, formó parte de cumplir con el emplazamiento que logramos hacer antes de las elecciones, por la cual la Comisión de Presupuesto tenía una cantidad de reuniones informativas, y la del 4 de noviembre, fecha fijada para emitir dictamen. Era una obligación emitir dictamen. Como se viene conformando la cuestión y claramente con la actitud del gobierno de que esto se va a tratar con la nueva composición del Parlamento, esos dictámenes son nada más que una referencia más. Tendrá que haber un nuevo dictamen que sirva de base para lo que van a tratar en la consideración del presupuesto. Pero fue interesante para ver cómo se comportaban algunos actores, ¿no? Sí, claro. Está tan claro que no hace falta ni siquiera explicarlo, porque está a la vista. Es decir, el dictamen, ellos logran 20 firmas, nosotros tenemos 20 firmas, firmaron los 20 de nuestro espacio que integran la Comisión de Presupuesto. Sí. Ellos juntaron 20 firmas con los de La Libertad Avanza, el PRO y varios de provincias que desde luego tienen que ver con esto, de Salta, de Misiones, etcétera, que se agregaron en la firma para llegar a los 20 y se convirtió en dictamen de mayoría porque al haber un empate, el presidente desempata, tiene doble voto y entonces el voto del presidente de la comisión hizo que el dictamen de ellos se convierta en dictamen de mayoría. La brecha entre los dictámenes no es saldable en una discusión, porque francamente se trata de una visión de dos modelos completamente distintos. En realidad nuestro dictamen, nosotros le decimos que le devolvemos el proyecto al Poder Ejecutivo y que lo haga de vuelta, y que incluya todo lo que le falta, entre ellas todas las cosas que el Parlamento sancionó con mayoría, que ratificó incluso después del veto en algunos casos. Financiamiento universitario, Garrahan, todo eso. Todo eso, claro. Sí. Bueno, también le decimos que elimine la exclusión de un montón de leyes que fijaban mínimos que el presupuesto tiene que tener respecto del presupuesto de educación técnica, de ciencia y tecnología, es decir, todas cosas que están sancionadas por leyes del Congreso y que en el artículo 30 del proyecto de presupuesto las elimina todas, es decir, le deja la discrecionalidad absoluta al gobierno sin ninguna obligación de cumplir con esos límites, lo que ratifica la voluntad ajustadora. También le dijimos que ni siquiera es cierto lo del superávit fiscal. Yo en mi intervención expliqué que, y les leí simplemente lo que dice el informe del Fondo Monetario Internacional de agosto. No decía el bloque de Unión por la Patria. La revisión del bloque del Fondo Monetario, que dice que las deudas generadas con intereses de pago al final y que se pagan con más deuda, los intereses se deben capitalizar de la misma manera, ¿no? Con eso no se omite el cálculo de intereses. Y el dictamen del Fondo Monetario... Sí, no podés no contar que eso lo debes. El dictamen dice, si se hubiera hecho de acuerdo a esta norma, en realidad el déficit fiscal era del 1.2.
Y yo me permití ahí hacer una suerte de ironía o de lamento. Dije, no sé si hago bien en decirlo, porque conociendo al gobierno dirán, ah, bueno, entonces hay que ajustar más. Porque si tienen que lograr equilibrio fiscal e incluir ese 1,2 que tienen disfrazado, lo único que están haciendo es anunciarnos más ajustes. Pero da lo mismo, porque cuando dicen que van a bajar impuestos, nos están diciendo que van a aumentar el ajuste por el otro lado, si quieren mantener ese supuesto equilibrio fiscal del que hablan. Así que está claro que lo que viene es una decidida intención de profundizar el ajuste, la desregulación. Mirá, el presidente hoy dijo, una cosa que también dije, no me lo quiero olvidar, se lo dije dije, ustedes no dicen la verdad, el único que dice la verdad es Milei. Milei dice que el Estado hay que sacarlo. Ustedes dicen que ustedes están tratando de hacerlo eficiente, de eliminar deformaciones, superposiciones, excesos y demás. Milei dice sin Estado. Hoy lo volvió a ratificar ahí en Miami. Dijo, nosotros queremos un capitalismo sin Estado. Sin vuelta lo dijo. Entonces, no le macaneen a la gente. Otras barbaridades que dijo, ¿no? Sí, pero prestale atención a las barbaridades, porque las barbaridades son lo que quiere hacer, ¿eh? Y lo que trata de hacer. Y para lo que dice que no importa los matices, porque en definitiva hay diversas versiones sobre el modelo del capitalismo, pero que él las va a juntar a todas para avanzar en este proyecto, dejando afuera a los supuestos cucas comunistas, que sé yo cuánto eso que dice, cuando también le da un consejo a Trump, le dice no le dé mucha bolilla a los resultados locales, no tiene mucha importancia, haga como nosotros, claro. Claro, así es, por eso. Pero fue muy mesiánico además, todo el discurso fue como... Claro. Era como enarbolando las banderas de la liberación de la humanidad, de no sé qué. Pero volvió a decir los que propician la justicia social, que es un delito o un crimen, no sé cuál es el término que usó porque los usa alternativamente. Suele decir una aberración. Una aberración, bueno, lo mismo, más o menos lo mismo, poniendo la defensa de la justicia social en una cosa que tiene que ser eliminada. Porque además lo dice con todas las letras, porque para eso hay que sacarle a unos para darle a otros. ¿Verdad? Hay que sacarle a uno, es lo que nosotros decimos, hay que sacarle a los que tienen muchísimo más de lo que necesitan, deberían, etcétera, en un proceso de acumulación sin límite, para darle a los que no tienen para cubrir los mínimos indispensables. Que es un poco lo que este ganador en New York dice. ¿Por de qué habla? De guardería para los chicos de menos de 5 años, que el transporte público, los alquileres, las cuestiones esenciales que hacen a las grandes mayorías que se ven afectadas por ese proceso de concentración sin límite de este capitalismo sin reglas, que va dejando cada vez más fuera de la cancha a sectores más grandes. Y entonces, ¿qué dice este alcalde electo? Hay que restablecer esos derechos básicos para que esa ciudadanía pueda vivir, para que esos chicos puedan educarse, comer, tener vacunas, las cosas Carlos, más elementales que se te puedan ocurrir. Cuando Mamdani habla de los impuestos que quiere subir... A los ricos, dice. Sí, a los que ganan más de $1 millón. Sí, sí, digo, 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. No, eso es, claro, son cifras fabulosas. Y después tenés el ejemplo de Lula hoy, donde dice le vamos a sacar, carga el peso fiscal a 20 millones de trabajadores y le vamos a poner un peso fiscal a los que ganan. Claro, pero acá hicimos al revés. Acá rebajaron bienes personales de las categorías más altas y metieron impuestos a las ganancias de vuelta a los trabajadores de mejores sueldos. No para entrar en detalle, Carlos, ahora, pero de lo que se vio, y probablemente haya una modificación, siempre es para pelotear, para debatir, pero de lo que se vio del proyecto oficial de presupuesto, además de la eliminación de impuestos que augura mayor ajuste, hay baja también en los presupuestos. Hay baja de todo. Hay baja de todo. Por todo es un primero, a ver, lo primero que yo dije es, incluso tomando cosas que he dicho, defendiendo presupuesto. Está claro que presupuesto es un plan, no es un balance. Está claro que son objetivos y por eso se llama presupuesto. Estás presuponiendo cosas que puedan pasar. Ahora, si vos calculás el presupuesto diciendo que el dólar va a estar a 1.325 en diciembre a fin de año,
Si vos estás calculando que la inflación de octubre, noviembre y diciembre va a ser menos del 1% mensual, si vos estás calculando que todo el año que viene la inflación va a ser menos del 1% mensual, etcétera, ya estás presuponiendo con demasiada imaginación como para pensar que esos supuestos que ponés respecto del resto de las cosas son cumplibles. Después, cuando vos ves la expectativa de consumo en relación a lo que se estima de crecimiento del Producto Bruto, y si lo juntás con lo que hoy mismo volvió a decir Milei cuando habla de la minería y de las posibilidades que se le abren a la Argentina acotadas. Yo ayer creo que te lo decía a vos en la radio. Me cuesta imaginar a los laburantes despedidos de las pizzerías convertidos en trabajadores mineros. Porque esta cosa de intercambiar así no es así, no funciona de verdad así. Además, los que vienen a hacer inversiones, por ejemplo, la empresa que ganó la licitación para la mina de cobre de San Juan, lo primero que dijo el jefe de esa empresa, espero que el gobierno provincial no se le ocurra poner leyes o reglas que nos obliguen a utilizar proveedores locales. Es decir, dijo clarito que van a aprovechar que con el RIGI pueden traer, y con las leyes, maquinaria usada, traer sus profesionales, etcétera. Entonces, ¿sabés lo que van a contratar acá? Los cocineros, algún tipo de trabajadores, que yo no digo que no merezcan trabajar, pero digo, mentira eso de que van a generar empleo. Si ya derramaba poco, esa era la crítica al RIGI, justamente. Claro, pero no te vuelvo a repetir, lo dijo el jefe jefe de la empresa, dijo que no se le ocurra al gobierno provincial venir con idea de que tenemos que darle prioridad a proveedores locales. Es decir, van a traer todo hecho. Sí, Vale, y agrego a lo que menciona Carlos, que según los proyectos que fueron aprobados bajo el RIGI, la estimación más o menos del empleo directo e indirecto alcanza los 30.000 puestos aproximadamente, con una pérdida que desde el gobierno de Milei, desde la asunción del gobierno de Milei, acumula 130.000 puestos solo en el sector privado. Es decir, que los 8 proyectos aprobados que entrarían bajo el RIGI no llegan ni por asomo a compensar la pérdida acumulada desde el inicio del gobierno Y de hasta Milei. donde entiendo, tampoco generan o motorizan otras industrias si efectivamente Y no si- puedes usar lo si te local. dice que no uses que proveedores vas locales, a porque- primarizar. Claro. Carlos, a mí igual lo que creo que vos, igual que yo por motivos profesionales y vos por motivos políticos, pero ahí vimos el discurso de Milei, o sea, nos tragamos ese sapo infumable, pero a mí lo que más me Yo siempre preocupó lo de miro. todo, a mí lo que más me preocupó de todo ¿Sí? fue que a él no le importa lo que pase con las leyes que envía el Congreso. Viste que dijo, lo único que importante es que nosotros con este Congreso vamos a sostener los decretos que lancemos y los vetos que dictemos. Bueno, O sea, él también- dijo esto, dijo, Sí, yo voy a gobernar blanqueó con otra secretos cosa y vetos. que destruye algo. Hace un mes nos decía que crecíamos como pedo de buzo. Y ahora dice que el Congreso hizo que no se pueda crecer porque hubo sabotaje desde el Poder Judicial que le impidió avanzar y entonces Del que no legislativo. volvió a... Estamos a mitad de camino. Sí. No arruinemos el esfuerzo que estamos haciendo porque nos falta recorrer la otra mitad. Es decir, es igualito a lo peor ya pasó. Estamos mal, pero vamos bien. Hay que pasar el invierno. Ahora Y sí vale la pena. Claro, Ahora sí está vale la lleno de frases como esa. No hay ninguna novedad, No, la ninguna única novedad es que todo está muy claro y muy explícito, que antes por ahí era Así más es. solapado. Me quedé sin cosa para denunciar, Claro. vuelvo a repetir. No A hay ver, nada para ahora denunciar. volvemos con Carlos, pero quiero que Aldana nos cuente. Tenemos portada, porque parece, según Scott Bessent, el que apuesta al dólar y hay que ver qué pasa, ¿no? El que apuesta al Scott peso Bessent, gana. el que apuesta al, claro, el que apuesta al peso debería ser, ¿no? Que gana. A ver, ¿qué pasó con los Claro. pesos que compró Bessent? Bueno, efectivamente, esta semana el Banco Central publicó su balance al 31 de octubre y a través de ese balance se puede inferir qué pasó con los pesos que compró Scott Bessent, que compró el Tesoro de Estados Unidos. Recapitulando un poco, el Tesoro de Estados Unidos interviene en el mercado único y libre de cambios en la previa a las elecciones de octubre. Recordemos, post derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la serie de sucesos vinculados a la corrupción y a escándalos del gobierno, la situación en el mercado cambiario fue bastante inestable y se conoció
a mediados de octubre la intervención por parte del Tesoro de Estados Unidos. Que más que comprar pesos era vender dólares para planchar un poquito, ¿no? Para que no Exactamente, se la vaya. intervención en el mercado vendiendo dólares, como decíamos a modo de chiste, se hizo de pesos el Tesoro de Estados Unidos, y eso se vio reflejado en el balance del Banco Central en las semanas previas, donde se veía un incremento exponencial. Bueno, ahí tenemos un título del diario La Nación en relación a esto que veníamos mencionando. Besen parece que ya habría desarmado esa apuesta al peso. Y tenemos una segunda placa donde se observa esta dinámica. Fíjense, es la evolución de las letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Fíjense ese crecimiento exponencial que se observa la semana del 23 de octubre, que pasa de 0,6 billones de pesos a 3 billones de pesos. Es decir, se puede inferir que ahí estaban los pesos. Los 2.000 millones de dólares que el Tesoro exactamente, puso. en Pregunta las para letras. quien nadie, para mí, que no entiendo mucho, y para Hamilton. ¿Eso quiere decir deuda? O sea, letras emitidas por el Banco Central es un bono. Exactamente, que Scott Bessent, el Tesoro de Estados Unidos, puso esos dólares y a cambio recibió estas letras emitidas por el Banco Central de la República Argentina por un importe aproximado de 2,5 más o menos billones de pesos. Sí. Bueno, ¿qué pasa después? Fíjense que ahí tenemos la última barrita, como la caída que observamos en la semana del 30 de octubre, es esto que mencionaba del balance publicado al cierre del mes de octubre, y tenemos una tercera placa donde se ve justamente la dinámica que estamos planteando. Y además, después de la elección, ¿no? El 31 de octubre, pegadito a la elección. Exactamente, las fechas son casualmente muy explícitas. Claro. Fíjense, en ese gráfico tenemos la línea color anaranjada, perdón, empecemos al revés. La línea de color azul son las letras que veíamos recién, letras emitidas por el Banco Central en moneda nacional. Ese salto que tenemos ahí entre el 15 y el 23 de octubre es el que veíamos recién. La línea color anaranjado son otros pasivos que informa el Banco Central. Fíjense que justo en el momento donde observamos la caída de las letras emitidas en moneda nacional por el Banco Central, se observa un aumento de otros pasivos. ¿Qué quiere decir esto para ponerlo un poco en otro lenguaje? Acá podemos ver que parecería que esta semana post-elecciones Bessent desarmó esa posición, es decir, se volvió a llevar sus dólares, y eso implica la caída de las letras en pesos emitidas por el Banco Central y el aumento de los pasivos. Perdona que te interrumpa. La primera operación la hizo a través de 3 bancos o 4 bancos, ¿no es cierto? La segunda también. La segunda también. Claro. Sí, no importa, ¿no es cierto? No, pero yo quiero hacer otra pregunta. A ustedes, a vos y a Carlos. Si alguien hace un negocio y dice que es un negocio, y a su vez antes participa en la decisión de la política económica, está usando información, no sé si secreta o no secreta, pero es información privilegiada. Mira, yo te diría otra cosa, al margen de eso. Si uno mira los números, y lo están diciendo los medios, en esa entrada y salida, el Tesoro se ganó el 10%. Entonces yo le diría a Milei, tan proclive a hacer esos cálculos que toma la inflación de un día y la anualice, que nos anualice lo que es un 10% en dólares en una semana o 10 días, cuál es la tasa de interés que la Argentina pagó por ese salvataje de esos 10 días, anualizando la tasa de ese 10% nominal que hay entre la entrada y la salida. Anualizalo, vas a ver cuánto te da. Otra que el 17.000%. Hablando en español. No creo que haya negocio en el mundo que se equipare a eso. Claro. Sí, no, igual es chiquitito. Para el Tesoro de Estados Unidos, nada, ¿no? Pero digo, visto desde la Argentina... Esto es jugar al póker con la carta marcada, se diría, ¿no? Me encantaría tener una mano de estas. ¿Cuántas veces nos hizo el cálculo de que la inflación el día tal era de tanto y que un día había que analizarlo? Analicemos... Quiero, insisto, entiendo, pero me sorprende tanto lo que acaba de contar Aldana, que quiero entenderlo bien. O sea, compraron los pesos.
con el dólar cuando estaba arriba. Cuando el dólar estaba arriba. Y entonces, con eso mismo, cuando el dólar bajó, con esos precios compraron una cantidad de dólares más grande. Claro. Se ganaron esa diferencia del 10% en dólares. Facilísimo, Caruso. Ahora, y ellos manejaban esa ruleta. Pero esa ruleta la manejaban ellos. Exactamente, ese es el punto. Vos le pusieron todo el 8 y tenían el imán abajo del 8. Claro. Y lo sacan después de las elecciones. Perdón que pregunte esto así, pero vale. 31 de octubre, Esto ¿no? vale. Uno podría decir, no vale, es lo que está diciendo Martín. no es Claro. así. Si el resultado electoral hubiera sido Claro. otro, hubo una apuesta. Yo no estoy de acuerdo en convalidarlo ok. así. En Está el bien. medio hubo una apuesta. Sí. Le salió bien la apuesta. Salió bien la- Porque efectivamente, si la elección hubiera tenido otro resultado, por ahí el dólar tenía que seguir poniendo para que no se salga de la Está bien. banda. Es verdad. Bien. Digo, en cuanto a hacer esa lectura, sí, sí. no, Ibas a para no agregar algo, exagerar. Aldana. No, iba a agregar que efectivamente acá la duda que surge es si esto tiene que ver con la activación de un tramo del swap de 20.000 millones que acordó Argentina con Estados Unidos, del que todavía no hay demasiada letra. Digo, toda esta operatoria está teñida de muchísima opacidad. Digo, esto que aparece en el balance del Banco Central como otros pasivos son inferencias que uno hace por los montos que se maneja. Ese dato también me parece importante. O sea, estamos suponiendo en función de los movimientos que son simétricos. Digamos. Otra cosa, que en el debate el otro día en la Comisión de Presupuestos, ¿cómo vamos a tratar un presupuesto que no tiene una palabra de los 40.000 millones de dólares que De esto dicen que que cuenta tienen Aldana. acordado entre los 20.000 del swap y los otros 20.000, que nadie sabe bien cómo son, a cambio de qué, con qué garantía, etcétera, etcétera, pero hay... En el proyecto de presupuesto que nos mandaron no figuran los 40.000 millones de dólares. Entonces digo, ¿cómo todo esto que implica contragarantía? Están discutiendo, está en los diarios, que incluso hoy mismo o mañana Caputo se va a reunir con los del JP Morgan para ver si pueden ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario respecto de cuáles son las condiciones, quién cobra primero en caso de, porque hay un tema, el fondo tiene prioridad. Y ellos le están diciendo, no, para prestar, nosotros queremos estar antes que el fondo. Si hay problema en la Argentina, Ellos cobramos el primero tesoro. nosotros. No, los bancos, claro, directamente. nosotros Es un primero. nivel de descaro total. Pero está dicho, Sí, sí, yo sí. estoy diciéndote lo que dice La Nación, Clarín, el Washington Post, el Financial Times, todo lo dice. No es una denuncia, está a la vista. Sí, es tan explícito que hasta el propio Besen tuiteó que la apuesta a Argentina le había significado ganancias para los estadounidenses en respuesta a Pero eso es senadoras interesante demócratas. porque acá la placa dice Scott Besen o la Porque queda portada de bien Scott con Besen. sus clientes. Claro, porque tiene que justificar lo que pasó con todo el quilombo interno que Vieron tuvo. que hicimos un buen negocio para Estados Unidos. Pero Milei se lo ratifica. Sí. Milei hoy le ratifica en Estados Unidos, hicieron un gran negocio, es el Así presidente argentino. Lo que Sí. yo quería decir es que Scott Besen no es Para levantar esto y la portada. romper todo, muchachos. La portada habla de Scott Besen. En realidad lo que hizo Scott Besen fue un negocio para el Estado, para el país, para Estados Unidos, para el Estado. Pero como dice No Carlos, como Caputo. Caputo no hace negocio para el Estado, hace negocio no, para él. pero como dice Carlos, hizo una apuesta y le salió bien, Claro. le podría poner, pero espera, me quedo con otro elemento. Según lo que cuenta Aldana, estamos suponiendo en función de movimientos que son muy significativos de que esta fue la movida. No hay muy la posibilidad que no sea así. No hay posibilidad que no sea así. Porque lo de las letras está clarito. Es decir, ¿cómo compró peso? El Estado le emitió una letra para que el Tesoro, porque el Tesoro también tiene contabilidad, contabiliza una letra de peso de la Argentina que tomó de deuda. A los 10 días lo invierte, vende la letra y recupera los dólares. Facilísimo. Y todo esto se puede hacer así como así, sin Se hace a autorizar. través de los bancos, una operación de mercado. Es privada, no tiene que Claro. pasar por el Congreso. Sí tiene que pasar por el Congreso ¿Por qué? porque la Constitución y la ley específica dice que cualquier financiamiento externo que tome el gobierno nacional tiene que tener aprobación del Congreso de la Nación. Entonces, no cada operación. El Congreso le tiene que aprobar un programa, tiene que venir y decir, mire, este es el programa, nosotros vamos a hacer esto con el swap, vamos a hacer esto con los 4 bancos que nos piden que le demos la Patagonia o lo que sea, y si el Congreso se lo aprueba, es legal. Si lo hacen sin la aprobación del Congreso, no es legal. Y abre la posibilidad de que un gobierno de otro signo diga mañana esta deuda no es legítima, porque se ha contraído no respetando lo que dice la Constitución y lo que dice la ley específica en materia de endeudamiento del Estado Nacional.
No se puede utilizar el Ministerio de Economía como una mesa de dinero, básicamente. Poder se puede, no se debe. Está bien. Se ve que se puede. De hecho, Y de sí, hecho se bueno, está pudiendo. por eso digo, vos decís no se puede, se puede. Aunque nos duela. No, pero en serio, cuando Carlos dice nos quedamos sin argumento, a mí no deja de sorprenderme. Sin Creo argumento que- no, sin cosa para denunciar. Sin cosa para Argumento denunciar, no, tenés tenemos razón. montones. Cuando a veces Mariano le hierve la sangre, digamos, ¿no? Que es el más calentón del grupo, porque es así. Es el más calentón. Hoy está Ponele. tranquilo. Hoy está tranquilo. Pero tiene razón, porque está todo tan a la vista. Sí. Y al mismo tiempo parece haber poca resistencia, salvo lo que pasó en el Congreso, Carlos. Está bien, y eso indica que hay que seguir trabajando y que estamos en el medio de la batalla cultural y que todavía hay una cantidad de ciudadanía que no entiende por qué tiene problemas y que sigue diciendo, sí, la estoy pasando mal, la verdad que no llego a fin de mes, pero creo que este gobierno lo va a arreglar y le sigue dando una oportunidad. Y bueno, eso se tiene que saldar. Y mientras ese día a día de fábrica que se cierran, que suspenden, Y sí, que despiden... y seguramente que esos 400 o 150 o 300, cada uno de esos, tiene una prueba práctica en la que seguramente toma conciencia. Pero para que eso se extienda, se derrame sobre el conjunto de la sociedad, hay que ganar la batalla cultural de que se entienda que no es un accidente. Porque yo veo a veces incluso en la puerta de esas empresas que la gente, no sin razón, se la toma con los dueños de la empresa, que siempre tienen su cuota de responsabilidad, pero omiten entender algo que yo no me voy a cansar de repetir, que hasta que no entendamos todos que lo que le pasa a cada uno de los sectores es consecuencia de un modelo, no vamos a encontrar la respuesta al problema. Si cada uno cree que su lucha justa termina si logra resolver su reivindicación y no entiende que eso forma parte de un modelo y de un conjunto más amplio, vamos a seguir en la misma cosa. Entonces ganaremos y perderemos luchas puntuales, donde la reacción popular haga que tengan que aflojar. Es probable que ahora en las negociaciones con los gobernadores aflojen algo, porque es lo que le ha recomendado Estados Unidos directamente, que arme una coalición más amplia, que conceda un poco y que no vaya tan apurado por ahí para ir a lo que más le preocupa a Estados Unidos, que no es tanto ajustar a las universidades o al Garrahan, sino quedarse con los recursos naturales, con el uranio, con el litio, con el cobre, con todo eso que es lo que verdaderamente le importa. Entonces dice, che, aflojá un poco la mano en alguna cosa, por ahí tirá un poquito de ayuda, evitá la conflictividad y avancemos con lo que realmente nos importa, lo de fondo. ¿Puede haber sido tu última intervención en el Congreso? Nosotros estamos pidiendo una sesión más. Reunión de comisión no creo que haya. Estamos pidiendo una sesión más porque hay una cantidad de cosas dictaminadas. Por ejemplo, te voy a decir dos que me vienen ahora. Emergencia PYME. Claro, proyecto tuyo. El proyecto mío y del bloque, pero de que iniciativa mía acompañada por el conjunto del bloque, que tiene dictamen favorable. Y la ley del deporte, que generó toda una gran movida en la que vinieron un montón de... Y tuvo unanimidad, creo, el dictamen. Y son dos cosas y otras hay un montón más. Pero esas dos, digamos, que nosotros vamos a tratar de que el 19 de... Creo que 19, si no me equivoco, el miércoles que viene, no, el otro miércoles, tratar de hacer una sesión y tratar de que le demos media sanción a por lo menos esas dos, y no, hay varias más que hay temas vinculados a turismo, hay una cantidad de cosas. Bien. Que ayer una reunión de bloque y los compañeros y las compañeras del bloque plantearon un montón de cuestiones que tienen dictamen y que merecerían ir al recinto y que vamos a tratar de que vaya. Si no se logra eso, sí, ayer fue la última, por ahora. Muy bien. Ya está Tuni Coleman, vamos a hablar de la causa Cuadernos, pero quiero hacerte la última, Carlos. Sí. Me imagino que estás un poco preocupado porque está confirmado Gallardo ya, para no se juega el Gallardo. No te chicanea. No, digo porque... José Penal te chicanea. No, porque por ahí va con algún nervio, ¿no? El técnico de River a la Bombonera y eso me le da tranquilidad. Yo tengo el problema de que me repito, yo no sé cómo hacer para no repetir. Cuando te confirman es porque se estuvo discutiendo el tema. Así es.
Si no, no te confirma. Eso lo sabemos Todos lo sabemos. Todos los que estamos vinculados al deporte lo Ojo sabemos. con eso, porque es lo mismo que dice el ministro de Economía, lo ratifico que se queda hasta fines del ¿Cuántas veces ratificaron a Franco? Claro. Franco dijo Dodiante, cantó la cigarra. Pues sí, Gallardo también, capaz No digo nada. No, digo que quiere decir que se estuvo discutiendo a nivel directivo en River la continuidad de Gallardo. Cuando a vos, un técnico de fútbol, le dice... Y que decidieron, con buen criterio, a mi entender, anunciar que le daban un año más de contrato, es decir, que no terminaba en diciembre, sino que tenía tiempo para, aunque le vaya mal, intentar un cambio, intentar una revancha de que le vaya mal, para sacarle dramaticidad al hecho de que pudiera tener una derrota el domingo, que lo pondría en una situación complicadísima, pero claro, yo voy por la positiva, yo soy hincha de Boca, yo quiero que gane Boca. Y lo que quiero es que Boca clasifique, que salga campeón, soy hincha de Boca. Hay dos cuestiones en esto. Una es que cuando si un técnico, si hay un presidente que sale a decir ratifico a fulano, sí, preocupate. Sí. Y la otra es que era importante que Gallardo, que bajara ese discurso hacia los jugadores, porque si no, ¿cómo saben los jugadores? Sabiendo que el técnico está al borde si de piensa la que el técnico el domingo, entonces, si pierde se va, el si técnico... pierde se va. Hay muchos que no tienen ganas de que se quede y por ahí si pierde se va. En cambio, si saben que creo ya que se ayer queda, el presidente de River lo que le dijo a los jugadores, jueguen. se van a ir muchos se van a ir muchos ustedes, pero no Gallardo. Carlos, en el programa de fútbol en el que se va a convertir QR dentro de poco, te vamos a invitar a columnista. Y sabés cómo me voy a divertir. Obviamente. Me va a encantar. Gracias por haber venido hasta el jueves. Gracias a usted. Bueno, vamos a cambiar de tema. Quiero saludarlo a Tuni Coleman, Raúl Tuni Coleman, periodista, Página 12 y muchos otros medios. Está siguiendo muy de cerca, o viene siguiendo muy de cerca la causa Cuadernos. Publicó una nota muy clara hoy en Página 12 sobre los escándalos, o el escándalo en general que significa esta causa. Tuni, ¿cómo te va? Pablo Caruso en QR con todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, queridos amigos, ¿cómo van? Muy bien, gracias por este rato, gracias por atendernos. Explicaste muy bien que hay dos escándalos en la base de todo esto. Uno, lo que pasó con los cuadernos que se habían quemado, que después aparecieron, tachadura, etcétera, etcétera. Y después lo que pasó con los empresarios que le dijeron: o cantás y vendés a alguien o dormís en la cárcel. Ahí arranca todo. Efectivamente. El escándalo nuevo es una resolución que sacaron los jueces, es un tribunal designado a dedo, pero hace 48 horas protagonizaron otro escándalo diciendo que los arrepentidos, sus declaraciones serán tenidas por leída, es decir, se van a leer nada más, cuando justamente una cosa que se hace en todos los juicios orales es que cualquiera tiene que declarar en vivo delante de la defensa para que la defensa controle la prueba. Acá no, acá si ellos no quieren declarar, queda ya su declaración como arrepentidos originales. Esto está contra lo que ha dictado la Corte Interamericana, la propia Corte de acá. Vamos a ver cómo sigue, pero es una maniobra, es una de las maniobras. Es feo, feo. Es una vergüenza todo lo que pasa. Es una vergüenza, pero en función de todo lo que viene ocurriendo se puede convalidar. Es decir, no hay garantía de que por más que sea una obscenidad, alguien la objete y la frene, digamos. Sí, efectivamente. Fíjense lo que pasó. Hay 3 jueces titulares, este juicio va a tardar 3 años. Hay 3 jueces titulares, se sortea una jueza suplente, porque es muy importante, uno de los jueces está enfermo, sí. De manera que es probable que esa jueza tenga que intervenir. Sortean a Gabriela López Iñiguez. En otra causa, Gabriela López Iñiguez dijo, en su fallo final, que era sobre la causa del falso abogado D'Alessio, que la actuación del fiscal Carlos Stornelli era delictiva. Es decir, todo eso que fue porque fue una alianza con D'Alessio. Bueno, con ese argumento la sacaron de este juicio y pusieron a un juicio muy alineado, a un juez muy alineado con el macrismo. A tal punto, y que ya dijo que Cristina era líder de una asociación ilícita, es decir, ya se pronunció sobre lo que trata este juicio. Ayer
la defensa de Cristina lo recusó. Sí. Adivina hoy qué pasó. Lo confirmaron. Y rechazaron la recusación. Martín. ¿Cómo estás, Tuni? Martín Granowski. Martín, querido. Vos sabés que leyendo tu nota, Pablo la leyó al principio del programa, leyendo tu nota justamente sobre esto que vos comentabas al principio, de que los defensores no pueden controlar las declaraciones de sus defendidos, le pregunté a un funcionario judicial con mucha experiencia y me dice, esto no se hizo nunca en los juicios de lesa humanidad. El nivel de garantía de los juicios de lesa humanidad fue infinitamente superior a esta medida que están tomando. Te puedo pedir que me repitas, Martín, porque justo entró una llamada. Ay, bánqueme un... No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo. No, nos conocemos hace unos años, usted no se preocupe, doctor. Así que, justamente, de lo que vos, Pablo Caruso leyó partes de tu nota al principio. Sí. ¿Sí? Una de las cosas que leyó es lo que vos acabás de comentar sobre la imposibilidad de los defensores de controlar en vivo, no la transcripción, sino de controlar el derecho a defensa. Yo le pregunté a un funcionario judicial con muchos años y me dijo, mira, eso en juicios de lesa humanidad no se hizo nunca. Jamás se suprimió esa garantía en juicio de lesa humanidad, y este no es un juicio de lesa humanidad, pero ni siquiera en eso, que son los delitos más graves de la historia mundial o de la historia argentina, si querés, entre los más graves, esa garantía siempre se cumplió. Bueno, es lo que te digo. Es decir, yo voy y digo, yo fui a robar a un banco, me arrepiento y lo hice con Granowski. Y entonces se hace el juicio y la defensa de Granowski me tiene que preguntar, ¿y dónde se encontraron? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo puede ser que no haya ninguna llamada entre ustedes dos? Es decir, si no hay un control sobre el arrepentido, un mínimo control, entonces la verdad que y encima prácticamente todos los que declararon como arrepentidos dicen, y nos dijeron que si no declarábamos contra Cristina dormíamos en la celda. Encima eran todos empresarios que nunca durmieron fuera de un hotel 5 estrellas. Entonces pasaron y les decían, además, el verso que les decían era, mira, si vos declarás lo que nosotros te estamos diciendo, hoy volvés con tu familia, y si no, volvés ahí a drogas peligrosas, que era donde los tenían presos. Entonces, todas estas maniobras que vienen desde el principio, como el tema de los cuadernos, que el propio Centeno dijo que los quemó, después aparecieron. Es decir, es toda una cosa muy escandalosa. Ahora, junto con eso, me gustaría que hablemos un poquito del fondo de todo este asunto. Entonces, por un lado, desde ya te digo, no hay una sola evidencia de que Cristina haya pedido plata o que le hayan entregado plata o que alguien haya declarado que le pidieron plata o que alguien haya declarado que le entregaron plata. Ahora, al mismo tiempo yo tengo que decir, había gente ahí que recaudaba sobre todo en los años electorales, y algunos se chorearon esa plata, como López, que apareció con los bolsos o que había una trama de la obra pública, y es probable, pero lamentablemente esto se hizo tan mal, fue tan escandaloso que, por ejemplo, había un ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, que falleció en 2016, que aparecieron cuentas en el exterior. Hay otra causa, y a mí me parece bien que investiguen de dónde salió ese dinero. Nosotros no defendemos chorros. Claro. Ahora, yo miro las evidencias que hay acá y honestamente, como en Vialidad 3 años y no hubo un testigo que dijera que Cristina intervino de alguna manera. Ni uno que mandó un mail, que mandó un WhatsApp, que mandó algo, que dio una instrucción, que intervino de alguna manera. No hubo vinieron los empresarios
en la causa vialidad y declararon a favor de Lázaro Báez y de Cristina, diciendo es obvio que en una provincia como Santa Cruz el que tiene la empresa ahí gana la mayoría de las licitaciones. Yo gano la mayoría de las licitaciones en mi provincia. Lo dijo hasta el primo de Macri, eso lo declaró. Y aún así la condenaron. Así que esto es una parodia como la de Brasil, que ustedes conocen más que yo, o la de Ecuador. Es la utilización de la justicia para perseguir. Y otra vez el argumento de no podía no saber, me imagino que va a aparecer en algún momento. Absolutamente. ¿No? Me quedo con Porque otra... Sí, dale. Ahí hay un lío que es el siguiente. Buena parte de los imputados, ustedes saben que son empresarios. Sí. A los más importantes los sacaron de la cancha de forma escandalosa, grotesca. Dijeron que pusieron plata, pero que fue por razones humanitarias. Con ese argumento sacaron de los acusados a los de Techit. Bueno, pero quedan un montón de empresarios. Los empresarios, ¿qué van a decir? Y a mí me pedían la plata, si no, no trabajaba. Ese tipo de cosas son las que van a decir. Encima, sus abogados son un seleccionado antiperonista. Algunos de los más conspicuos, Pablo Lanusse, Marta Nercellas, algunos de los más conocidos. Así que van a ir contra los funcionarios, diciendo que los apretaron y todo eso. Ese es un efecto que se buscó ahí con esto de los arrepentidos. Ahora, para eso Turing tiene que tener pruebas, o no sé si pruebas, indicios o lo que fuera, elementos. Pues así me apretaron, qué, cuándo, cómo, quién, digo yo. Sí, pero es lo que va a ser su línea de jugar en este juicio. Insisto, ahora vamos a estar 6 meses en mi cálculo, hasta marzo como mínimo, leyendo. Porque hoy se leyeron más o menos 110 páginas son 6 juicios todos juntos. La acusación del primer juicio tiene 650 páginas. Hoy se leyeron 120. Imagínense, y es una vez por semana. Imagínense todo lo que falta leer. Entonces, después vienen las declaraciones. No, es un juicio que va a tardar tal vez 3 años, 4 años. Piensen ustedes en las apelaciones. O sea que el juicio va a estar candente en las presidenciales del 2027. No sé. Por lo que vos estás diciendo. Y 3 años te digo que la de 2029, por ahí. Claro. Está bien, pero eventualmente se va manejando, se va a poder manejar el tiempo en función de lo que vaya pasando, me imagino, a nivel político. Me quedo con algo que dijo Tuni a la pasada, pero que es importante. Nadie quiere, o lo pongo por la positiva, a todos nos encantaría conocer si hay una trama de corrupción en términos de obra pública y cómo se recauda, etcétera, etcétera. Pero se hizo todo tan mal en función de una persecución política que ni siquiera se puede conocer la propia verdad. Creo que alguna vez Cristina dijo algo así, Tuni, corregime, ¿no? Bueno, a ver, mostremos todas las cartas, a ver cómo es la cosa. A mí, yo le doy valor a algo que yo creo que tiene importancia. No le encontraron nunca ni a Cristina, ni a Debido, ni a Barata un solo bien no declarado. Y mirá que intervinieron en la búsqueda hasta los fondos buitres. Los fondos buitres estaban desesperados. Es más, los fondos buitres le encontraron cuentas en el exterior a Lázaro Báez. Cuentas a nombre de los hijos. Sí. O sea, los fondos buitres buscaron muchísimo. Nunca le encontraron nada a Cristina, nunca le encontraron nada a Debido, nunca nada a Barata. En cambio, sí a este secretario, a Daniel Muñoz, también lo encontraron ellos. O sea, nosotros no defendemos chorros. Eso es. Ahora, la verdad de esto que vemos acá es extorsiones, manipulaciones, poner jueces que hayan o jugado al fútbol, o que hayan ido a jugar al pádel, o que hayan ido a verlo
a la Casa Rosada, o que sean parte de la trama macrista. Es muy impresionante. Esto no tiene la menor calidad de justicia, pese a que yo descreo en general de la justicia en el mundo, no tiene el menor parámetro normal. No tiene parámetros normales. Tuni, gracias como siempre. Un placer escucharte, leerte y siempre admirando tu laburo. Un beso enorme a todos. Que esté muy bien. Tuni Coleman charlando con nosotros. Bueno, como decíamos antes respecto de la intervención de Estados Unidos, la timba con los recursos, está todo tan arriba de la mesa, todo para quien quiere ver que la única manera de que siga su curso algo tan grotesco es porque hay una mirada tan parcial o un prejuicio tan fuerte o una grieta que en algún momento nos nubló, ¿no? Y nos quiere hacer ver siempre ese sesgo de confirmación lo tenemos muy instalado de un lado y del otro. Pero además acá no hay debido proceso. Si no hay debido proceso, es decir, cumplimiento de la regla de la Constitución. Pero también tampoco había debido proceso en el caso anterior en vialidad. Tal cual. Sí, sí, y es lo una repetición de la falta. Ahora, cuando no tenés debido proceso, no tenés Estado de Derecho en su nivel más puro. Es así. Pero sea contra quien sea. Lo peor de todo, Martín, es que si vamos a suponer, en este caso concreto, ¿no? Dice, no, Cristina no tuvo absolutamente nada que ver. Vas a tener la mitad de la sociedad argentina que va a decir la justicia no sirve para nada, mirá cómo le garantizaron la impunidad. Ese es el descrédito. Y si efectivamente la condenan, la otra mitad dice, la persiguen. ¿Cómo haces para sostener? ¿Por qué no? Tenés que hacer una reforma judicial. Eso es la única solución. Que la sociedad crea en la justicia. La mitad va a creer en la justicia de acuerdo al fallo y la otra mitad no va a creer. Y va a ser a la inversa. Y va a ser así. Si Cristina sale inocente, nosotros vamos a decir, mirá qué bien que estuvo en la justicia. Y todos los otros van a decir, mirá la justicia. Igual por lo que cuenta Tuni, eso será en el 2037, claro, más o menos. No, eso es muy difícil. Poder se puede, porque no hace tanto tiempo hubo una corte que más o menos se la respetaba en la Argentina. Sí, bueno, sí, pero claro. también esa corte que más o menos se la respetaba voltea la reforma judicial que había encarado Cristina, que era buena, mala, discutamos lo que podemos discutirla. No, está bien, pero era respetada. Por eso, pero era una corte respetada que voltea una reforma judicial. Sí. O sea, la corporación se cuida, ¿no? Nos vamos a ir a una pausa. Aldana, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Que se repita. Bueno, ya venimos con mucho más QR. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Enseguida nos cuenta Mariano Hamilton todo lo que vio y lo que le encantó el discurso de Milei en Estados Unidos. Martín nos explica dónde estuvo efectivamente. Se sigue desarrollando, creo que le queda un día más. Le queda, ¿no? Y después va para Nueva York. Sí, muy bien. A tierra hostil. A la CEPAC. A tierra hostil. A la CEPAC, exactamente. A sí. tierra hostil. A tierra roja, depende. Lo van a recibir los... Comunistas según Trump o peronistas según Bessent. Claro. Muy bien. Veremos. Pero antes vamos a hablar un poco más sobre la renovación de autoridades de la CGT. Miren esta nota de Infobae, cómo la presentó. El gobierno confía en que la nueva composición de la CGT facilite las negociaciones por la reforma laboral. No es una gran bienvenida, digamos, ¿no? La Central Obrera renovó a la cúpula, pero las discusiones internas llevaron a que algunos gremios decidieran romper. Bueno. Claro, es como Lozada con... Claro. No me des una mano así. No me des esa mano. Bueno, ahora vamos a escuchar a Manuel. Pero yo le quería preguntar a Martín, ¿cómo lees lo de la salida de la UTA? De esta voz. ¿Le preguntaste si estaba en tema primero? Sí, estoy en tema. No, pero seguro está en tema. ¿Cómo no va a estar en tema? Bueno, qué sé yo. O sea, si él no está en tema se cae el mundo.
sale uno de los gremios más cercanos y más proclives a acordar con el gobierno. Claro. Desde ese punto de vista, uno podría decir que, a pesar de todo, en la CGT no quedaron los sectores más conciliadores. Yo no digo dialoguistas porque el diálogo tiene que existir. No quedaron los sectores más conciliadores para el gobierno. Quedaron algunos y otros se fueron. Yo interpreto así la salida de la UTA con esta conducción de Roberto Fernández. Interpreto eso. Digo, desde que está en la conducción Roberto Fernández, la UTA es la que, me parece que no se plegó a los paros de la CGT, ¿no es cierto? No se plegó a los paros de la CGT. Y paro de la CGT con transporte público, digo, es un problemita. Es un paro con la excusa de que estaban en medio de una conciliación obligatoria. Exacto, tal cual. Por eso yo... Pero siempre fue un problema, digo. Vos escribiste, Mariano, unos cuantos libros de historia. Una vez me fijé, una huelga de... Porque más lo que se dice siempre lo mismo. Huelga de estibadores 1904, 1905. Claro, era mucho más importante los estibadores, los colectivos no existían. Pero los barcos sí, y la exportación de granos también. Entonces, huelga de estibadores, ¿y cuál era la crítica? Y claro, si hacen huelga de estibadores, es justo el sector estratégico, entonces el sector estratégico es el que manda sobre el resto. Claro. Bueno, nene, así es la vida. Claro. Así es la vida sindical. Así es el forcejeo siempre. Bueno, por eso yo le preguntaba. Y la UTA es uno de esos. Como todo el mundo sí, dice es mi única interpretación que es conciliador esta CGT. ¿Por qué salió la UTA? Bueno, no es el único movimiento eventualmente que hubo. Manuel Adorni, vocero, jefe de gabinete y también vocero como jefe de gabinete, opinó sobre el tema. A ver. Reunión con todos los gobernadores. No. Era una reunión con quienes firmaron el Pacto de Mayo o con quienes, sin haberlo firmado, adhirieron al RIG y adhirieron a la ley antimafias. Bueno, se sumaron al camino trazado en el Pacto de Mayo. En esa reunión, que yo estuve en aquel momento como secretario de Comunicación, te puedo asegurar que el planteo del presidente no solo que fue bien recibido por los gobernadores, sino que se notó un consenso por las generalidades de los temas. Después debatiremos, por supuesto, lo fino de cada uno de los asuntos, como corresponde. Pero cuando hablas de, no sé, modernización laboral, la verdad que hay un consenso bastante general. Bien, allí hay el consenso de los gobernadores según la interpretación del propio gobierno. Hay que ver cómo se da, ¿no? Cuál es la propia dinámica. Porque también es una forma de presión, Pablo, me parece. Sí, puede ser. Eso también, digo, es el abrazo del oso también. Después veremos qué pasa. Yo no sé si, inclusive los dirigentes más conciliadores con el gobierno, no sé si van a estar de acuerdo con la autodestrucción de los sindicatos en cuanto tales, que es uno de los objetivos de la reforma laboral, porque es a la brasileña. Ahora, en Brasil hubo un golpe de Estado antes de eso, el golpe de Estado de Temer en 2016 contra Dilma. Inmediatamente lo que hace Temer es algo doble, que es lo que está haciendo este gobierno. Lo primero es una ley de superávit fiscal, o que no podía haber, mejor dicho, de limitación de gasto público por 4 mandatos constitucionales, 16 años. No, perdón, 5 mandatos constitucionales, 20 años. O sea, está abolida esa. Y la segunda cosa que hace es una reforma laboral que los sindicatos brasileños no tienen la estructura de los argentinos, no tienen el poder de negociación de los argentinos y los debilita más todavía. ¿Cómo los debilita? Sistema de afiliación, sistema de recaudación del aporte de cada afiliado, etcétera, 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 que está en el espíritu del gobierno. Ahora, si el gobierno está poniendo eso para sacar otra cosa, yo no lo sé, veremos qué pasa con la negociación. Y a su vez, incluso los dirigentes más conciliadores, un Armando Cavalieri de Comercio, por ejemplo, ¿querrá hacerse el harakiri en su propio poder? No lo sé, eso me parece que es uno de los frentes abiertos. Está en línea Carlos Minucci, es secretario general del personal jerárquico de las empresas de energía. Carlos, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Martín Granowski, Mariano Hamilton en QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, Carlos. Bueno, a ver, vos sos parte de un espacio más, por decirlo de alguna manera, más combativo dentro de la propia CGT. Tu mirada sobre la renovación de autoridades y la dinámica que tuvo ayer el Congreso. Bueno, no hubo algo nuevo bajo el sol. Simplemente se optó por un nuevo triunvirato con nuevas autoridades. Creo y espero que se cumpla la idea de enfrentar las políticas de este gobierno
y que este nuevo triunvirato cumpla con lo que los trabajadores vienen pidiendo, de comenzar a trabajar activamente en defensa de todos los trabajadores. Y bueno, es una nueva apuesta, no podemos hoy decir si está bien o está mal, vamos a esperar las primeras medidas. Y bueno, la opción que tiene hoy este nuevo triunvirato es que está en sus manos el destino de un movimiento obrero y de una CGT histórica, que de fracasar en esta es la desaparición total de todo este sistema. ¿Te parece que esta es la última oportunidad de la CGT, digamos? Yo creo que sí, porque ya lo estamos viendo. Hoy los trabajadores, tenemos un gran caudal de trabajadores que no están compenetrados con la lucha. Estamos trabajando sector por sector, hoy estamos todos los días viendo las diferentes empresas cesantes, suspensiones, cierre de empresas, y bueno, nosotros no podemos quedar enfrascados en una interna dentro de un galpón discutiendo quién sube y quién no sube. Aquel que tiene la responsabilidad que hoy le dio el Congreso, sea a través de la forma en que haya sido y lo votó la mayoría de los congresales, bueno, van a tener que responder a ese acuerdo. Y vuelvo a repetir, me da la sensación que van a tener que salir del estilo que venía durante años teniendo el triunvirato para poder llegar a la gente y poder enfrentar este gobierno que viene con leyes muy, muy duras, con una votación que no fue favorable para el peronismo, y también dentro de la propia CGT a veces nos encontramos con dirigentes que no son muy, vamos a decir, muy kirchneristas, digamos, y todo esto se va acomplejando. Y bueno, yo creo que hay que dejar de lado las posiciones políticas, hay que ser peronistas, como nos dijo Perón, y volver a salir a la calle como prometíamos en plena campaña. Hay que volver a un 17 de octubre y recuperar el país, porque esto sí es, ya no es Braden o Perón, ni la patria, porque hoy el trabajador no mira la patria como la veía antes. Hoy es comer o morir de hambre. Esto es el gran problema que están teniendo los argentinos. Estamos llenos de trabajadores que están convencionados, que no comen, no llegan a fin de mes, y imagínense la cantidad de trabajadores que han perdido su trabajo, que no tienen comida, que van a los comedores, que los comedores no reciben del gobierno. Bueno, todo esto va a provocar un estallido, y bueno, si este nuevo triunvirato, el cual nosotros les damos la confianza de comenzar a trabajar, a ver si lo podemos llevar adelante, bien, y si no, la lucha se hará por los medios que sean, porque hoy, así como yo creo que es muy difícil que la ley laboral pueda avanzar, y es responsabilidad hoy de la Confederación General del Trabajo. Carlos Mariano Hamilton tiene pregunta para hacerte. Tengo como ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va vos? Tengo como 50 preguntas para hacerte, pero voy a tener que achicar. Te voy a hacer dos en principio. Sí. Se habló mucho de este nuevo triunvirato como un triunvirato dialoguista. Si se ve el triunvirato que sale y el que llega dicen que es dialoguista, no quiero ni pensar el triunvirato que va a quedar ahora. Y lo segundo que te quería preguntar es, ¿hubiera sido diferente la elección de la CGT en caso de que se hubiera ganado la elección hace una semana? No. Yo creo que el tema del triunvirato unicato estaba desde antes. Creo que el triunvirato iba a salir. ¿Por qué? Porque los gremios que más votos tienen son los de los gordos, a través de los congresales, y los votos iban a ser la tendencia que iba a tener este triunvirato. Hablo de Andrés Rodríguez también, de Gerardo Martínez, de todos aquellos que son aquellos que están con el diálogo. Lo que sucede es que se puede dialogar cuando alguien del otro lado quiere dialogar, y yo creo que este triunvirato no tiene posibilidades de dialogar con un avance de una ley laboral
donde destruye años y años y años de dirigentes, de sangre derramada, de trabajadores que han dado su vida para defender estos proyectos que hoy los quieren sacar. Entonces me da la sensación que estamos en un tema límite. Creo que la destrucción del movimiento obrero es la última instancia, porque después de la muerte del Papa les quedaba una sola barrera para blanquear y poder hacer de la Argentina lo que quieren, es el movimiento obrero. Y bueno, tendremos que luchar para evitar que el movimiento obrero ceda, porque cuando empezamos con esto fuimos a tribunales, se movió la CGT, creíamos que este triunvirato antes que se fue iba a ser la resistencia, después terminamos en el retroceso y hoy creemos que este triunvirato, con gente que si bien se puede llegar a alguno a pensar, yo creo que no les queda mucho margen de diálogo, porque el Congreso fue bien claro donde el enfrentamiento con este gobierno se va a dar si sigue en esta línea, ¿no? Martín. Carlos Martín Granoski, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás vos? Bien, gracias. En los 90 surgió el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Recién hablábamos de Roberto Fernández y yo me acordaba de Juan Manuel Palacios, que no tenía nada que ver con Roberto Fernández, precisamente. Gracias a Dios. Exacto. Y vos integraste la corriente federal los últimos años. Más allá de no romper la CGT, la idea es un movimiento más o menos articulado de los gremios más combativos y a su vez con buena relación con las dos CTA o con la CTA en proceso de unificación. Creo que el MTA, su actual conductor, pegó un giro y se transformó en un gran conservador, ¿no? Desde inaugurar con Macri el monumento al Perón Gordo, después de eso ya el MTA se fue diluyendo, la corriente federal, el Fresimona, todos aquellos grupos que trabajamos contra el macrismo, hoy estamos dispersos. ¿Por qué? Porque el sistema nos llevó a trabajar en dispersarnos. ¿Por qué? Porque aparecen las elecciones, aparecen los intereses de cargos, intereses políticos. Y yo creo que en este momento lo que hay es lo que decía Perón: nos tenemos que unir más que nunca, ser más hermanos que nunca, porque vienen por el movimiento obrero, vienen por los sindicatos y vienen por el trabajo de cada uno. Yo creo que no va a haber ningún problema en que si este triunvirato no le llega a ir bien, van a salir los grupos de enfrentamiento del gobierno como salieron contra Macri, eso no le quepa ninguna duda. Los que hoy acompañamos esta etapa de los tres compañeros y del consejo directivo que asume, es bajo la esperanza de que vamos a ir a luchar por la defensa de los derechos laborales, de los derechos penales que les corresponde a muchos que nos están destruyendo. Tenemos heridos, tenemos a Pablito, tenemos un montón de gente que está atacada por la Bullrich como trabajadores, yo creo que esto se está soportando porque hubo un sistema político y gremial que llevaba a las esperas a ver, bueno, esto va a pasar, pero cuidado, yo creo que el Garrahan dio una muestra de lo que es la lucha, de lo que es la continuidad de una lucha que terminó en un aumento y en un reconocimiento a aquellos que lucharon no solo por su salario, sino lucharon por su trabajo, por la defensa de los chicos. Y hoy, en el caso nuestro, tendremos que trabajar por la defensa de las empresas, que las empresas mejoren, porque si no hay empresas no hay trabajadores, y si no hay trabajadores no hay sindicatos. Y si dejamos a estos locos seguir manejando el gobierno como ellos quieren, y vamos a terminar siendo una factoría real de Trump y compañía, y lo peor es que no vamos a tener ningún tipo de instrumento como para poder defendernos si no entendemos que nos unimos, dejar partidos políticos de lado y ser trabajadores. Y como decía Perón, todos tenemos que ser hermanados en esta lucha porque está en riesgo
ya lo estamos viendo, la industria, hay un industricidio, fíjense en los comercios vacíos, fíjense en que hoy no hay cortes de luz porque no hay consumo, hoy hay una necesidad urgente de volver a recuperar un país que nos están robando y lo vemos todos los días 50 cesantes, 500 cesantes, Brasil que está haciendo un gran negocio con nosotros vendiéndonos autos importados porque levantan la venta de autos a los 10 millones que viven en Argentina bien y son todos autos importados, no lo hacemos nosotros. Claro. Y bueno, son problemas que estamos teniendo, se hablaron en el Congreso, se fue la UTA, se fue Barrio Nuevo del Congreso porque no estaban de acuerdo con algunos compañeros y bueno, es volver a poner otra vez esta gente el carro delante del caballo cuando tenemos que, bueno, si hay una elección de 3 compañeros y un consejo directivo, vamos a esperar cómo viene y si no, aparecerá un MTA o un nuevo grupo que saldrá a defender porque la Argentina siempre, el movimiento obrero fue ejemplo en el mundo y no lo vamos a entregar así fácilmente, ¿no? Mariano. No, me tomo de lo último que acabas de decir. Recién repasábamos con Martín algunas historias del sindicalismo argentino, que yo hablaba él de los estibadores de 1904, podemos hablar del conflicto Bacena en 1919, podemos recorrer la historia del sindicalismo argentino y por lo menos tengo una teoría mía que querría compartir con vos, que es que los momentos más gloriosos del sindicalismo argentino fueron cuando un grupo de delegados y de sindicalistas combativos empujaron a aquellos conservadores a ir a la lucha o ir al frente, es decir, la CGT Azopardo, la CGT Brasil. Cuando en definitiva, cuando el sindicalismo estuvo dividido fue más potente que cuando estuvo unido para mirar los cuadros colgando. Claro, había un enemigo que hoy la sociedad no lo entiende, que era los militares. Y la gente no entiende que esto es la representación de los militares sin tanques, con los medios de comunicación hegemónicos, con gente de los servicios, manejando el país, con el JP Morgan, con Estados Unidos, con Israel. Y pero si lo entienden los sindicalistas, Carlos, pero si lo entienden los sindicalistas combativos y comprometidos como vos, o sea, tener una actitud de decir, bueno, esperemos que estos 3 a ver qué es lo que hacen, para qué lado van. No es así, no es así, no. A ver, nosotros venimos trabajando con los grupos sociales, hemos estado en todas las actividades. Lo que sucede es que también hay un gran problema. El trabajador que pierde el trabajo o el trabajador que en su empresa están echando gente, deja de ser combativo y espera que quién lo va a defender. Claro. Bueno, acá no está el Chapulín Colorado para defenderlo. Claro. Acá lo que tiene que salir es un movimiento obrero en conjunto, que estamos pidiendo que la CGT se ponga al frente de esa pelea, y si la CGT no se pone al frente de esa pelea, la pelea se va a dar. Una cosa es una pelea conducida por la institución madre, que es la Confederación General del Trabajo, y otra es la anarquía. Claro. En la anarquía la sangre la ponemos nosotros y los demás se llevan los grandes logros que se logran después. Y volvemos otra vez a lo mismo. Se hace la lucha, peleamos en la lucha, dejamos los muertos y volvemos otra vez a luchar contra aquellos que gracias a nosotros asumen los gobiernos y terminamos golpeando la puerta y sin que nos atiendan y no entiendan en los errores que a veces se cometen. Claro. Hoy creo que el peronismo tiene un gran error, que es tratar de dividir gente que no tiene la fuerza para manejar un país, intenta dividir a 2 conducciones como es Axel y Cristina y tratar de debilitarla, y ahora salen los cuadernos porque le tiene miedo a Cristina, sale YPF, dentro de poco va a salir YPF por Kicillof. Van a tratar de que con la justicia y todo, tratar de voltear al peronismo, y a través de voltear al peronismo no nos olvidemos que Perón dijo que el movimiento obrero era la columna fundamental del movimiento obrero, era la columna vertebral del peronismo. Bueno,
empecemos a hacer la columna vertebral, defendamos a los políticos que están con nosotros, echemos a los políticos que están jugando de topos y empecemos a hacer un peronismo y una sociedad de trabajadores que defiendan a los trabajadores y no los intereses de los sectores que representan algunos dirigentes y no la de los trabajadores, ¿no? Carlos, en ese sentido te hago una última. José Luis Lingeri, que fue el anfitrión en obras del acto, dijo: quieren menospreciarnos o subestimarnos. Nosotros no somos ni cucas ni comunistas, somos peronistas. ¿Qué te parece esa reflexión? Mira, nosotros sabemos, cada uno en un discurso, en este tipo de actividades se va de boca o a veces le sale de adentro lo que a veces no tenían que decir y lo dicen. Los cucas somos los peronistas. Los cucas tenemos, así como en los 70 y en los 60 pedíamos por el regreso de Perón, hoy pedimos por la libertad de Cristina, de Salas y por terminar con la violencia que hay hacia el pueblo y hacia los jubilados. Vuelvo a repetir, mientras los jubilados los golpeaban, mientras la gente se quedaba sin trabajo, muchos de estos dirigentes estaban reunidos en mesas chicas haciendo notas para decir que no golpeen a los jubilados en vez de ponerse al frente de los jubilados para que no los golpeen. Entonces nosotros lo que decimos es, hablar es muy fácil, atacar es muy fácil, pero cuidado, que siempre han vivido a la sombra de los gobiernos, de cualquier raza y color. Nosotros hemos sido, los momentos más felices los tenemos con el peronismo, con Néstor y Cristina. Que alguien me demuestre lo contrario, yo no tengo ningún problema. Y vuelvo a repetir, la CGT, yo diría hoy que cuidado, no hablo de comunistas ni de cucas, creo que estamos con un peronismo conservador, como fue el menemismo, que entregó las empresas y entregó el país a manos de los grupos económicos. ¿Vos decís que hoy la CGT está en manos de un peronismo conservador? Hay una gran parte del peronismo que es conservador. Carlos, siempre muy interesante escucharte. Un gran abrazo, gracias. No, un gran abrazo y ojalá que esto entendamos que no tiene que haber divisiones y que los trabajadores nos unamos, que dejemos con discursos para tribunas que no son las nuestras y vamos a pelearnos con Milei, ni con Cristina ni con Axel. Todos nos tenemos que pelear con Milei, que es el verdadero enemigo que hoy tiene la República Argentina. Abrazo, Carlos. Un abrazo a todos ustedes. Carlos Minucci, charlando con nosotros. Hacía mucho que no escuchaba a un dirigente pedir por la libertad de Milagro Sala. Un montón. Total. Sí. Nos vamos a una pausa y al regresar hablamos de dónde está Milei y del discurso de Milei allí en Estados Unidos. Se ocupan Martín Granowski y Mariano Hamilton y yo escucho. Ya venimos. Con energía voy a despertar. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable.
Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre bro, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tiene adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bueno, vamos a hablar sobre el presidente de la Nación, Javier Milei. Está en el Foro de Negocios americano. No me gusta decir americano porque debería ser estadounidense o norteamericano eventualmente. Pero así se llama. American Business Forum. Decirlo Claro. que igual se entiende Sí. y chao. Business es guita, negocios. Exactamente. Listo, ya está. Bueno, vamos Usted a escuchar un tramo de lo que dijo el presidente de la Nación y después le damos contexto. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019. En donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa este ha entrado.
aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos. Si hay algo que quedó en claro con esto, es la realidad de lo que nosotros llamamos de forma resumida riesgo Cuca, o sea, el riesgo kirchnerista, o sea, el riesgo del socialismo. A mí me da del 1 al 10, vergüenza ajena 14, más o menos, de verdad lo digo. Pero no sé si es efectivo, porque ya perdimos tanto el cálculo de lo que nos parece que no va a funcionar y termina funcionando, que no sé. Mirá, ¿Qué dirán ustedes? Fue curioso porque entró como si fuera Mick Jagger. ¿Sí? Y salió como si fuera la hormiguita viajera, porque la ovación con que lo recibieron era llamativo. Todos con los celulares, filmando. Qué sé yo. Un rockstar. Y cuando se fue, los aplausos eran... Porque la verdad el discurso fue bastante pobre, muy errático, y además apelando permanentemente a frases mesiánicas, como hablaba de la ética, la moral, todo el tiempo como si la ética y la moral tuviera algún valor en lo económico o en lo político, ¿qué sé yo? La ética y la moral... Básicamente es la base de lo que plantea cuando Carlos recién decía, la justicia social es una aberración humana. No, etcétera, pero él hablaba de la ética y de la moral como que ellos eran defensores de la ética y la moral, sí, porque cada propuesta que ellos hacían respondía a un valor ético y moral, claro, como si ellos fueran la única verdad. Claro, es el estilo profético. Claro, exactamente, por eso digo que era mesiánico. Después se habló de Sodoma como si la Argentina hubiera sido Sodoma en caso de que no ganara él, porque se hubiera destruido. La verdad que a mí mi capacidad de asombro está sobrepasada, ya lo he dicho en centenares de ocasiones, pero bueno, una vez más. Una vez más. Y se supera. Y se metió en los asuntos internos de los Estados Unidos también. Además. Sí, claramente los presidentes no tienen que hacer eso. No es que no tienen corazón, eso está clarísimo. Los presidentes tienen corazón, camiseta, identidad, amigos, intereses, todo lo que quieras. Pero un presidente no debe hacer eso. Y ustedes dirán, este está diciendo boludeces, o sea, yo, está diciendo boludeces, si Milei vive haciendo eso, es cierto, pero todo lo que hace, todo eso está mal, eso no se hace en la política internacional, es cierto que lo hace Trump. Y entonces uno dice, ¿y Trump tiene derecho y Milei no? No, ninguno tiene derecho, uno tiene poder y el otro no, claro, en todo caso. Pero bueno, meterse con elecciones, Trump se metió con la elección nacional, es cierto. Entonces es una especie de devolución. Devolución de favores. Sí, ahora es devolución de favores con una curiosidad que les está recordando, yo no sé si Milei se aviva de eso, les está recordando a los republicanos ultraduros una derrota, no una victoria. Claro. Digo, no es muy simpático. Sí. Es que no es muy simpático. Les entró por la costa este. Por eso, claro. Y en Nueva York, o sea, en una de las ciudades más importantes del mundo, les está diciendo, ustedes sufrieron una derrota. Ojo que se le metió un lobo rapaz con piel de cordero, sí, que es lo que dice, porque dice un lobo de los más rapaces, ¿no? Y hace el chiste de la costa, acá por la costa este, que es Nueva York, es esa cantinela del comunismo, peronismo, según quien lo diga. ¿Qué es el American Business Forum? Eso, ¿qué en es? realidad empieza en Uruguay. Empieza en Uruguay y después lo trasladan a Miami. Empieza en Uruguay, yo estaba mirando las transmisiones uruguayas, obviamente tiene detrás, por ejemplo, a un centro de estudios que es el Adam Smith Center, es decir, el liberalismo del liberalismo del liberalismo. Son más liberales que el propio Adam Smith en el siglo XVIII todavía, son más liberales. Es uno de los centros internacionales de intercambio de ideas liberales. ¿Pero qué hacen al mismo tiempo? Invitan, vamos a suponer, Hamilton deja de participar en este programa o participa en este programa y un día deja de escribir libros de historia o de deportes o de lo que fuera o del peronismo para chicos y eso se convierte en una empresa mundial. Entonces va Hamilton a estos eventos, porque eso es lo que hacen, y hay un señor que le pregunta, ¿qué visión tuviste, hablando de la visión empresaria? Mariano, ¿qué visión empresaria tuviste para hacer desde los libros que vos hacías para terminar siendo una figura mundial? Entonces, por eso tuvo Messi. ¿Puedo responder? Responda. Orto.
tuve mucho. Bueno, es una respuesta. Vos sabés que algo parecido, cuando la llevan en Uruguay. Mirá, hasta Rosquete de Solante lo banqué. Ya el español está en Tuve mucho culo. Bueno, en Uruguay, cuando él era en Uruguay, hoy estaba mirando, justamente para ver la historia de este fórum, en Uruguay la lleva Natalia Oreiro. Entonces el tipo que la presenta en Montevideo. No, va. En Montevideo le dice, un montón. qué suerte a poder hacerte mucha qué suerte poder hacerte una entrevista en tu propio país, le dice a Natalia Oreiro. Y entonces le pregunta, explícame, ¿por qué una chica como vos, una chica sencilla como vos, llega a ese éxito? Y Natalia Oreiro se la devuelve y le dice, ¿y por qué yo debería explicar que una chica como yo, como cualquiera, dice, no puede hacer lo que yo hice, que es arte, por otra parte? Y el tipo se queda duro. Bueno, eso es en Uruguay. De Uruguay va a Florida, a Miami, y últimamente se hace en Miami. Y entonces es una mezcla de figuras famosas, exitosas siempre. Messi. Messi no llegó a cruzarse con Milei, y Milei no hizo la foto con Messi, que era una de las cosas que quería. Pero está Messi, Nadal, Serena Williams, creo que Serena Williams, exactamente, y empresarios. Y se paga. Entonces, se paga de acuerdo a la posibilidad de cercanía con otros pares o con gente del gobierno norteamericano, de los gobiernos latinoamericanos. Pero siempre hay alguien entrevistando. El formato es alguien entrevistando a alguien preguntando. Pero hay dos partes acá. Es la entrevista, y está lo que se ve ahí, de los aplausos poquitos, como decía Mariano para Milei, la verdad, más bien tímidos para eso. Y después están los pasillos, que es lo que pasa siempre. Entonces, lo que se paga son los pasillos. Es como, accedes al VIP, son $10.000. Era de 100 a $10.000. Entonces, no se llamaba VIP, le ponen otro nombre, pero es Gold no sé cuánto, Golden no sé cuánto. Si accedes a eso, accedes a codearte con Pablo Caruso y Mariano Hamilton. Si pagás $10.000. De todas maneras, no es cualquier pavada que Trump y Milei fueron los dos únicos presidentes. No, claro que no. No es ninguna pavada porque... Por eso lo que decía Mariano, fue recibido como un rockstar el tipo, ¿no? Sí, además ellos quieren rockstars. Ellos buscan rockstars, que es una de las cosas. Ahora, hay otro fenómeno en esto, que es que una parte del poder en los Estados Unidos y el propio Trump empieza a trasladar su poder, inclusive físicamente, al estado de Florida y a Miami, que eso es lo que está pasando. Una buena parte del gobierno de Trump, empezando por su secretario de Estado, por Marco Rubio, está compuesto por descendientes de cubanos básicamente, o latinos en general, con base en Miami. El propio Trump funciona en su residencia de Mar-a-Lago, cuando no está en la Casa Blanca. El estado de Florida es cada vez más importante como encrucijada de negocios internacionales, de servicios de inteligencia, de operaciones internacionales, de negocios de real estate, digamos, Miami, ¿qué era antes? Aparte del sueño de algunos o de muchos argentinos, yo qué sé. Nunca fue el mío, pero no importa eso, es una cuestión de gustos. Miami era la postal de los jubilados norteamericanos yéndose a vivir a un lugar un poco más cálido que donde vivían antes. Bueno, Miami no es solo eso. Miami es, desde hace un tiempo, uno de los centros de poder y uno de los centros de poder trumpista. Por eso se traslada esto de Montevideo a Miami, porque todo aquel que quiera hacer negocios y rosca que tiene que ver con los negocios o que tiene que ver con la política y con los negocios, está yendo, y por eso Milei, buena parte de sus 14 viajes son a Miami también. Y son a Mar-a-Lago. Me disculpo por lo que dije antes. No, me disculpo, estuve mal. La verdad que esto fue... No quiero... Digo, tuve... Ya está, Mario. No, pero me disculpo. Bueno, digo, lo corresponde cuando uno se equivoca, tiene que pedir disculpas. La vida nos estamos despidiendo. Gracias, Martín. Vamos a ver, porque sigue la gira de Milei. Va a pasar por Bolivia, incluso después también a su regreso. Veremos qué definiciones tienen allí en función de los resultados electorales últimos. Doctor Hamilton, que la pase muy bien. Ya está, suelte, ya está, amigo. Ahora cuando uno se equivoca está mal, se autoflagele. Pero hay que ser responsable. Estamos en un medio de comunicación, estuve mal. La estás caruceando, No, no caruceo nunca. Nos reencontramos, bueno, tampoco que carucearla está tan mal. Jamás caruceo. Mañana viernes tendremos, la primera hora del programa de mañana no garantizamos cómo pueda llegar a salir, ¿no? Porque a esa misma hora se está jugando el segundo tiempo entre Rosario Central local, San Lorenzo de Almagro. Así que vamos a ver cómo... No le vamos a prestar ninguna atención, imagínense.